Hola, ¿qué tal? Me llamo Carlos y en este video te voy a explicar cómo funcionan las listas ligadas o listas enlazadas. Entonces, déjate comparto mi pantalla para que podamos comenzar. Ok, pues vamos a comenzar. Entonces, como te comentaba, vamos a explicar las listas enlazadas o listas ligadas o como se conocen en inglés, que son linked lists. Y bueno, primero que todo, aquí te voy a explicar qué es lo que vamos a ver en este video. Primero vamos a definir qué son las listas enlazadas. Después vamos a ver cómo es su anatomía, en qué consiste, cómo se divide, los tipos de listas enlazadas que hay, que son las circulares, las doblemente ligadas, etcétera. Y después vamos a ver qué operaciones son las principales que se hacen en las listas enlazadas y vamos a ver algunos ejemplos. El propósito de este video es que sea más conceptual y la implementación será en un siguiente video y la voy a hacer en Python. Entonces, si te interesa más que nada la implementación, pues te recomiendo que vayas al siguiente video, pero es importante que entiendas esto. Entonces vamos a darle siguiente. Y bueno, vamos a empezar con esta definición, ¿no? De las listas enlazadas. Y aquí tenemos que las listas enlazadas es una estructura de datos fundamental y lineal conocida por su alto rendimiento en la inserción y eliminación de elementos. Ok, entonces cuando digo que es una estructura de datos lineal, me refiero a que estructura una cantidad de datos tal cual, como lo dice, de forma lineal, que vas de un dato al siguiente dato linealmente como o podría ser parecido a un arreglo o a un array en otros lenguajes de programación como en Java. Y bueno, algo que las distingue es que es mucho más rápido insertar y eliminar elementos aquí, ya que a diferencia de un array, aquí se hace directamente cambiando los apuntadores, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y bueno, comúnmente se utilizan como componentes básicos de otras estructuras de datos. Y esto es lo más importante. Si no tienes listas enlazadas, no vas a poder moverte a más cosas avanzadas como son los grafos, como son los árboles, que son temas que dependen de las listas enlazadas para que las puedas comprender. Entonces, esto es como el concepto fundamental de los algoritmos y de las estructuras de datos, ¿no? Como aquí lo pongo en esta nota. Y bueno, vamos a ver cuál es la anatomía de una lista ligada. Y aquí tengo que una lista enlazada, una lista ligada, consiste en una serie de nodos conectados, ¿ok? Y cada nodo contiene dos propiedades. Un valor, son los datos que guarda la lista, o sea, el nodo guarda datos, ya sea un número, ya sea un texto, etcétera, ¿no? Guarda datos. Y ese es uno, el valor, y el puntero o el siguiente elemento que contiene pues una referencia al siguiente nodo. Entonces, aquí tengo una imagen que quiero que la veamos muy bien, que es como la estructura gráfica de cómo se ve una lista ligada. Y vean que tengo algo que se llama nodo. Nodo es este completito, donde está aquí la data, que es el elemento A, y el siguiente, ¿no? El next, que apunta al siguiente elemento en la lista ligada. Entonces, pues básicamente en A vamos a poner un conjunto de datos, puede ser desde un dato como un número o puede ser un conjunto de datos. Por ejemplo, supongamos que es una lista de personas, entonces podría ser un objeto como una persona que tenga el nombre, que tenga la edad, que tenga no sé si es una empresa, su salario, etcétera, ¿no? Ciertas propiedades. Y el siguiente, el next, va a apuntar o va a tener la dirección de memoria del siguiente nodo, o en este caso, de la siguiente persona. Las listas enlazadas, que son como estas, simplemente ligadas, tienen una cabeza, es decir, donde comienza la lista. En este caso, la cabeza, pues es este primer nodo que vemos aquí. Y bueno, este head es una variable que tiene la referencia del primer elemento en nuestra lista ligada. Entonces, siempre que creemos una, vamos a tener un head, que es una variable que apunta al primer elemento, ¿ok? Para que sepamos identificar cuál es la cabeza. Y bueno, abajo de esto tengo cómo se representa una lista ligada en la memoria. Entonces, vean esta cuadrícula de acá abajo, podríamos considerarla que esta es la memoria de nuestra computadora, la memoria RAM, y los cuadritos amarillos son como los trasnodos. Y vean que no están contiguos, no están juntos. Por el hecho de que no están juntos, es por eso que necesitamos el next o el puntero que hace referencia al siguiente, porque nosotros
realmente Python lo que necesita es la dirección de memoria donde se encuentra guardada el siguiente nodo, ¿no? Entonces, aquí de A tenemos el char A y tenemos un puntero que apunta a B. Entonces, bueno, al siguiente nodo que guarda al char o al carácter B. Y ese B tiene un puntero que es el siguiente que apunta al carácter C. Y así, ¿no? El siguiente apunta al que tiene al carácter D y el siguiente apunta al que tiene el carácter E. Y necesitamos ese puntero o ese next que nos indica en dónde se encuentra guardado el siguiente nodo, ¿no? Y bueno, aquí vamos a ver algo muy importante que es la diferencia que tiene las listas ligadas con los arrays. Entonces, aquí lo tengo muy resumido en esta tablita que dice array a la izquierda y linked list o lista enlazada, lista ligada a la derecha. Entonces, aquí enumeré las diferencias. La primera es que los arrays son guardados en espacios contiguos. Y eso es a lo que me refería. Miren, aquí tengo, déjenme a ver si puedo hacerle zoom. Sí, aquí tengo un array. Y vean que este array, por ejemplo, aquí representaría como la memoria. Y vean que tenemos este array que tiene del 0 al 11, ¿ok? Son sus índices. ¿Y qué guarda? Pues guarda enteros, el 11, el 9, el 17, el 89, el 1, el 90, etcétera. Y vean aquí arriba tiene 200, 204, 208, 212. Eso es como una forma resumida de ver cómo sería la dirección de memoria. Aquí las direcciones de memoria son contiguas y la primera dirección es la dirección 200. Después la siguiente es la dirección 204, 208, 212. Y va de 4 en 4 porque un número, un entero, se representa con 4 bytes. Entonces, la primera dirección de memoria es de 4 bytes, que es del 200 al 204, y es donde se guarda el 11, ¿ok? Y la siguiente, pues es del 204 al 208, donde se guarda el 9, y así consecutivamente. Y la ventaja que tienen los arrays es que están contiguos, lo que no nos hace la necesidad de tener un puntero que apunte al siguiente, como en el caso de las linked lists, que tenemos el pointer que nos dice dónde se guarda el siguiente, porque aquí están pegados. Entonces, con saber simplemente dónde se guarda el primer elemento, con eso tenemos. Es decir, con saber la dirección de memoria de este elemento, pues ya sabemos que como es un array de enteros, el siguiente se encuentra en el 204, ¿no? Y si queremos llegar al, no sé, al que está en el índice 6, pues simplemente decimos 6 por 4, 24. Entonces a 200 le sumamos 24 y ya sabemos que está en este espacio de memoria. Entonces, por eso los arrays tienen esa ventaja, que es muy fácil acceder a sus elementos. Y podemos hacerlo, pues como les mostré ahorita, ¿no? Con una simple multiplicación. Y bueno, entonces, en el caso de las linked lists, no están pegados, como acá, y por lo tanto necesitamos un puntero que nos diga dónde se encuentra el siguiente espacio en memoria, ¿no? Que es acá, y después hasta acá, etcétera. Y no son contiguos. Y bueno, vamos a continuar con el siguiente, ¿no? Entonces nos dice que esta es una cosa muy importante, que los arrays tienen un tamaño fijo. Y los linked lists no tienen un tamaño determinado fijo, que se llama memoria estática en los arrays y memoria dinámica en las linked lists. ¿Qué significa esto? Que cuando tú creas un array, por ejemplo, en un lenguaje de programación como Java, lo creas y tienes que definir su tamaño antes de correr el programa. Tienes que definir de cuál va a ser el tamaño, porque cuando lo defines, es lo que cuando corres el programa, lo compilas o lo interpretas, ese tamaño se guarda desde el inicio y ya no lo puedes hacer más grande ni más pequeño. Por ejemplo, en este caso que tenemos acá, se hizo un tamaño de 12 elementos, ¿ok? Del 0 al 11. Entonces, ese tamaño, ese espacio en memoria se reserva desde el inicio y ya no se puede ni hacer más grande ni hacer más pequeño, ¿ok? En cambio, con las listas ligadas, la memoria se va reservando dinámicamente mientras está el programa corriendo. Es decir, que puedes seguir agregando nodos y creando nodos mientras el programa se está corriendo. Por ejemplo, aquí mientras el programa está corriéndose, podríamos agregar otro nodo acá, crearlo y simplemente apuntar acá, ¿no? Pero bueno, entonces esa es una gran diferencia y de las más importantes, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a crear un programa
necesitas una estructura de datos lineal, pero no sabes de qué tamaño va a ser. A lo mejor sería viable irte por una lista ligada, ¿no? Las arrays usan menos memoria que las listas ligadas. ¿Por qué? Bueno, si ustedes usan un poco su razonamiento, van a llegar a la conclusión que es porque las listas ligadas necesitan, aparte de guardar el elemento, como acá el carácter A, también necesitan guardar la referencia al siguiente nodo. Y los arrays no, los arrays solamente guardas en una variable la dirección del primer elemento y ya con eso puedes hacer los cálculos para acceder a los elementos del array. Por ejemplo, si quieres acceder al índice 6, simplemente le sumas 6 por 4, 24, y a 200 le sumas, a dirección 200 le sumas 24 y ya llegaste acá. No necesitas guardarlo, simplemente con que guardes la variable del primer elemento, con eso ya tienes, ¿ok? Y bueno, continuando, aquí nos dice que los elementos en un array pueden ser accedidos fácilmente con índices. Es lo que ya les expliqué, ¿no? Que aquí, pues simplemente si quieres acceder al 5, pues a la dirección inicial, que es 200, como sabemos que son enteros, pues cada entero ocupa 4 bytes. Entonces sería 5 por 4, 20, y le sumas eso a 200 y ya estás en la dirección del índice 5. Entonces es un tiempo constante, es una simple multiplicación y ya estás acá. En cambio, en una lista ligada, y esto es muy importante, no puedes acceder directamente por ejemplo, si queremos llegar acá, que es el índice, por ejemplo, 0, 1, 2, 3, el índice 3, no podemos simplemente ir directo, tenemos que ir recorriendo la lista ligada, ¿no? Que es, empezamos por acá, después nos vamos al B, después nos vamos al C y después nos vamos al D. O sea, no podemos saltarnos directamente del A al D, tenemos que ir paso por paso. Y esto es un tiempo lineal, es decir, es big O de N. ¿Por qué? Porque si queremos llegar, por ejemplo, al último elemento, pues nos vamos a tardar el correspondiente a la longitud de nuestra lista ligada. Si es de 5, pues nos vamos a tardar 5, nos vamos a hacer 5 pasos, ¿no? Si es de 100, pues vamos a hacer 100 pasos. Entonces es proporcional al tamaño de nuestra lista ligada, y en cambio en un array no es proporcional al tamaño, simplemente es una multiplicación y llegamos directamente al elemento que queremos con el índice. Y bueno, el último es que en las arrays, insertar y eliminar elementos puede llegar a ser mucho más costoso que en una lista ligada. ¿Por qué es más costoso? Porque supongamos que en este array que tengo aquí arriba, quitamos este número 11, lo eliminamos. Entonces, al eliminarlo, tenemos que, como son contiguos, no podemos dejar este espacio vacío, ¿no? Tiene que empezar desde aquí en nuestros elementos, es decir, tendríamos que mover el 9 aquí, el 17 acá, el 89 acá, y no sé, o sea, como que cada uno moverlo un paso hacia atrás. En cambio, en las listas ligadas eso no es necesario. ¿Por qué? Porque si simplemente que quitamos este elemento, pues este apuntador de A ya no lo apuntamos al B, sino lo apuntamos al C. Y ya, con eso ya nos deshicimos de este elemento. Entonces, pues es mucho más rápido insertar y eliminar en las listas ligadas. Y bueno, vamos a continuar con la presentación. Ahora, ¿cuáles son los diferentes tipos de las listas ligadas? Y esto es súper importante porque las listas ligadas podemos variarlas un poco, pero lo más importante es que entendamos la lista ligada simple, que es esta que tengo aquí, porque a partir de esta vamos a entender las siguientes, ¿no? Entonces, esta es con la que vamos a empezar a implementar en el siguiente video. Y dice acá que esta es la Singly Linked List en inglés, que es una lista simplemente enlazada o ligada. Y como estábamos viendo, pues esta lista tiene una variable, que es la head, que nos indica dónde se encuentra nuestro primer nodo en memoria. Tiene sus datos, que puede ser un dato o un conjunto de datos, y tiene una referencia a dónde se encuentra el siguiente nodo en memoria, que es este, ¿no? Y algo importante es que el último elemento de una lista simplemente ligada, el último elemento apunta a nada. Por eso le pone null o none en Python. No apunta a nada, ¿ok? No hay nada aquí, es un null, porque no está apuntando a nada.
¿Para qué nos sirven las listas simplemente ligadas? Bueno, nos sirven para construir dos estructuras de datos fundamentales, que son los stacks y que son los queues. Ahorita no vamos a ir muy en profundo de cómo funcionan estas estructuras de datos, pero son muy importantes y tienen muchísimos casos de uso que veremos en videos posteriores, pero por ahora necesitamos entender cómo funcionan para que después podamos implementar un stack o un queue, que simplemente son estructuras de datos. ¿Ok? Bueno, vamos al siguiente. Ahora tenemos también una variante que es la lista ligada circular. En esta lista ligada circular o circular linked list, la única diferencia es que el último elemento, su apuntador, ya no apunta a null, ¿ok? Como lo teníamos en el otro. Este ya apunta a la cabeza, al head, ¿ok? Entonces acá simplemente ponemos un apuntador a la cabeza, ¿no? A nuestro primer elemento. Y por eso circular, porque es como un ciclo. Y ustedes me podrán decir, ¿qué caso de uso podría tener esta lista ligada? Y aquí tengo abajo un juego de póker. Y en el juego de póker tenemos diferentes jugadores, ¿no? Aquí los tenemos. Este es un jugador, este es otro jugador, este es otro jugador. Y según entiendo, pues el póker se va jugando en turnos, ¿no? Entonces primero le toca a este, después al siguiente, ¿verdad? Al siguiente, al siguiente, y así nos vamos siguiente, 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 hasta que llegamos al último. Y una vez que llegamos al último, pues se repite, ¿no? Entonces aquí sería como la parte circular. Volveríamos a este y así seguiríamos. Entonces, si implementamos un juego de póker, una aplicación, pues podríamos usar una lista ligada para definir los turnos. Entonces, espero que haya quedado claro. Y en este tipo de listas ligadas no existe el null. Ahora, tenemos otra que es la lista doblemente enlazada. ¿Por qué doblemente enlazada? Porque la única diferencia con la simplemente enlazada es que tenemos un next que apunta al siguiente y también tenemos un previous o un anterior que apunta al nodo que está anterior a ti. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, aquí tenemos el nodo A que tiene dos, en este caso ya tiene dos apuntadores, al anterior y al siguiente. En el caso de A, como es la cabeza, es el primer elemento, su previous o su anterior apunta a null. Y en el caso de su next, bueno, pues apunta al nodo B. El nodo B, su previous apunta al nodo A y su next apunta al C. El C, el previous al B y el next al D. El D, el previous a C. Bueno, no se llama C, eso lo debo de aclarar, lo digo porque aquí dice C, pero básicamente C es el dato que está guardando, ¿ok? Entonces, lo digo por simpleza, lo llamo C, pero C es en sí lo que está guardando. Creo que puede ser un carácter, un número, etcétera, ¿no? Y bueno, pero vamos a llamarlos así, C, y entonces el nodo D apunta, el previous apunta a C, y el next apunta a null. ¿Por qué? Porque ya es el último elemento, que se llama cola o tail. Y bueno, vamos a ver qué aplicaciones pueden tener. Y aquí tengo una aplicación que no sé si han usado, bueno, ustedes sí han de conocer cuando están navegando en Internet, que están estas dos flechitas. A ver, déjenme, les hago zoom para que las puedan ver. Vean, aquí tengo estas flechitas. Y cuando estás navegando, hagan de cuenta que cada página que navegas es un nodo. Entonces puedes irte a la anterior o irte a la siguiente. Y también, por ejemplo, en un reproductor de música, donde cada canción es un nodo. Entonces puedes darle clic acá y te vas a la anterior, o darle clic acá y te vas a la siguiente. Entonces creo que están muy claros esos ejemplos, ¿no? Y bueno, vamos al siguiente, que es la lista doblemente ligada circular o la Doubly Circular Linked List. Esto es igual que el anterior, pero aquí en lugar de que el previous sea null, el previous apunta al último elemento, o sea, el previous del head, que es apunta al último elemento, que es la tail o la cola, y el next del último elemento apunta a la cabeza o al head. Y pues simplemente eso lo hacemos para no tener nulls. Y bueno, después de pensar un rato qué aplicación muy sencilla podríamos observar, bueno, en mi computadora,
cuando las aplicaciones que tengo abiertas funciona como como una lista doblemente ligada circular. Y les voy a mostrar cómo funciona. Por ejemplo, si yo aprieto en mi computadora Command, Shift y Tab, vean lo que se me abre. Se me abre estas que son las aplicaciones que tengo abiertas. Entonces, si yo le doy siguiente, me pone Zoom. Si le doy siguiente, me pone el Finder. Si le doy siguiente, me lleva al Keynote, que es donde estoy presentando. Si le doy hacia atrás, me lleva al Finder. Entonces, cada aplicación que tengo abierta es un nodo. Entonces, le doy siguiente, me lleva al Zoom. Me voy hacia atrás, me lleva al Keynote. Me voy hacia atrás, me lleva al Finder. Si no fuera circular, es decir, que la cabeza, que es el Keynote, y la cola o la tail, que es el Finder, si no fuera circular, sino que el Keynote, el Previous, apuntara a un null y el Finder, el Next, apuntara a un null, no podría yo pasar del Finder al Keynote y no podría pasar del Keynote al Finder. Entonces, aquí es un ejemplo de una lista doblemente ligada circular. Y bueno, espero que haya quedado muy claro eso. Creo que sí. Vamos a continuar, ¿ok? Y bueno, aquí también tenemos en qué nos vamos a enfocar, ¿no? Nos vamos a enfocar en la que es la primerita, la lista simplemente enlazada. En esta lista simplemente vamos a ir de un nodo al siguiente y no podemos retroceder. Y la cola o el último nodo apunta a nodo. ¿Ok? Esta es la más sencilla y esta la vamos a entender y la vamos a implementar porque si entendemos esta, ya es muy fácil entender la siguiente, es muy, muy sencillo. Entonces, esta es como la principal y la más usada, de hecho. Entonces aquí dice, entendiendo esta, las demás son pan comido, aprendemos toda la lógica con esta, ¿no? Y como les comento, en el siguiente video vamos a implementarla en Python, que la implementación está, creo que bastante sencilla, si entienden esto. Y bueno, vamos a ver cuáles son las operaciones básicas, Basic Linked List Operations o operaciones de la lista ligada básicas, que es insertar un nuevo nodo, eso puede ser al inicio, al final o en algún lugar intermedio, borrar un nodo y buscar un nodo. Entonces vamos a ver cómo funciona el insertar un nodo. Y aquí tengo este ejemplo. Vamos a ver cómo funciona esta operación de insertar, que es bastante sencilla. Y aquí tengo un nodo que no está, supongamos que acabamos de crear este nodo, esta es una lista ligada de enteros. Y acabamos de insertar este nodo que es el 3. Al crear un nodo, tenemos aquí el dato que es el 3 y tenemos su apuntador que apunta a none porque es un nodo solitario, todavía no lo insertamos. Entonces, su apuntador no apunta a ningún nodo, ¿no? Está aquí solito, pero lo vamos a insertar dentro de esta lista ligada. Entonces, para insertarlo, vamos a hacerlo primero al inicio. Entonces, para insertarlo al inicio, ¿ustedes cómo lo harían? Tienen que pensarlo un poquito acá. Pongan en pausa el video y cómo lo insertarían al inicio. Bueno, si ya le pensaron y ya le pusieron pausa, es muy sencillo porque lo único que tenemos que hacer es usar la variable head, esta variable de acá, y vamos a cambiarle su referencia. Ya no va a apuntar a este nodo de acá. Ahora vamos a hacer que apunte al nodo que acabamos de crear porque lo queremos insertar al inicio. Vamos a agarrar su apuntador y vamos a cambiarlo, que ya no apunte a este, sino que apunte a este. ¿Ok? Y después, este non de aquí, o este apuntador de este nodo del que tiene el 3 ya no vamos a hacer que apunte a non, o sea, a nada. Vamos a hacer que apunte a este nodo. Y así ya habríamos insertado este al inicio. Si lo quieren ver de una manera más bonita, vamos a ponerlo acá. Vamos a hacer que head apunte a este. Y vamos a hacer que este apunte al siguiente. A ver que me deja agarrarlo. Ahí está. Y así de sencillo. Simplemente cambiamos el head a este y este que apuntaba a non, pues ya apunta a este nodo. Ahora, ¿qué pasa si ya no lo queremos insertar al inicio, sino ahora lo queremos insertar al final? Bueno, pues a ver, también piénsenle cómo le haríamos. Pónganle pausa. Y bueno, para insertarlo al final es todavía más sencillo, porque este de acá, el pointer del último nodo, que es el 2, simplemente en lugar de apuntar a none, haríamos que apunte a este nodo. ¿Ok?
Y ya, este non se quedaría así porque como sería el último elemento, pues ya estaría apuntando a non. Este. Y ahora, ¿cómo haríamos para que este nodo esté en algún lugar intermedio? Por ejemplo, quiero que esté entre el 0 y el 1. Aquí, insertarlo acá. Entonces también piénsenle, ¿cómo le harían? Pónganle pausa si es necesario porque ya voy a explicarlo. Pues también es bastante sencillo. Simplemente el pointer de del nodo 0 lo apuntaríamos a este y este que es non, pues ya dejaría de ser non y lo apuntaríamos al 4. Y ya, simplemente este nodo lo apuntamos al 3 con su pointer y el 3, el que ya no apunte a non, vamos a hacer que apunte al siguiente, ¿no? A este de acá. Ahorita no se preocupen si no se imaginan cómo se ve en código, ya veremos cómo se ve esto en código, pero simplemente vean que hay pointers o apuntadores y vamos a simplemente jugar con esos apuntadores para que apunten a este nodo. Y bueno, espero que haya quedado muy claro. Ahora vamos a ver, ya vimos la parte de insertar, vamos a ver ahora la parte de borrar un nodo. Al inicio se puede borrar, al final o en algún lugar específico, ¿ok? Entonces supongamos que queremos borrar al inicio. Pues es muy sencillo. Lo único que vamos a hacer es que vamos a agarrar la variable head y vamos a hacer que su referencia no sea este, sino que sea el siguiente nodo, ¿ok? Y ahora, ¿qué va a pasar con este nodo que va a quedar ahí existiendo? Bueno, pues básicamente Python tiene algo que se llama recolector de basura y, y solito Python se va a encargar de eliminar este nodo que queda como olvidado, ¿no? O sea, porque ya no hay nada que nos haga referencia a este nodo, entonces simplemente va a quedar olvidado. Ahora, ¿cómo hacemos? Perdón. Ahora, ¿cómo hacemos que eliminarlo del final? Pues simplemente para eliminarlo del final vamos a hacer que apuntador del nodo 1 pues ya no apunte a este, sino apunte a none. Y bueno, Python se va a dar cuenta que este nodo, ya nadie hace referencia a este nodo, entonces solito, con su recolector de basura, lo va a eliminar. Y así de sencillo. A ver, y así de sencillo. Y así de sencillo. Después, vamos a ver cómo eliminamos un nodo que esté, por ejemplo, en medio. Por ejemplo, el 4. ¿Cómo lo eliminaríamos? Pues es también lo mismo. O sea, este de acá va a dejar de apuntar el 4 y va a apuntar al 7. ¿Ok? Y vamos a poner este que apunte a none. ¿Ok? Este va a apuntar a none. Y ya, con eso Python va a detectar que nadie hace referencia a este nodo y lo va a eliminar. Y ya, básicamente es así como funciona. Espero que haya quedado claro. Vamos a la siguiente operación, que es esta, que es buscar un nodo. Y esto es bien sencillo. Hay dos maneras de buscar nodos en las listas ligadas. Lo podemos buscar por un índice o por un dato específico, ¿no? Si usamos un dato específico, por ejemplo, que busquemos el elemento C, pues podemos usar un while, ¿no? Y decir, mientras el nodo, la data del nodo no se hace, muévete al siguiente. Entonces aquí entraríamos a la cabeza y diríamos, A es igual a C, no. Mientras no sea igual, al siguiente. B es igual a C, no. Mientras no sea igual, al siguiente. C es igual a C, sí. Entonces ya es igual, entonces ya no es necesario irte al siguiente y ya encontramos este dato. Ahora, otra manera de buscar datos no es por un dato específico, sino por un índice. Por ejemplo, queremos llegar al índice 4. Bueno, a diferencia de los arrays, aquí no podemos hacerlo directamente, ¿no? Aquí lo que tenemos que hacer es ir recorriendo la lista. Entonces, eso lo podemos hacer por un ciclo for. Simplemente haríamos del 0. Bueno, en este caso, por ejemplo, este sería el 0, este sería el 1, este sería el 2, este sería el 3, ¿no? Entonces vamos a quitar aquí 4. Vamos a ponerle 3, no el índice 3.
pues simplemente hacemos del 0 al 3 y ya, o sea, en un ciclo for que vaya del 0 al 3 y vamos el 0 next, el 1 next, el 2 next, este es el 3 ya llegamos al elemento 3 punto. Y pues bueno, eso sería buscar, buscar es muy sencillo. Y después tenemos aquí una nota. Y esta nota nos dice que en muchos casos es útil mantener una nueva variable que siempre tenga guardado el último nodo en la lista llamado cola o tail. Esto nos ayuda a optimizar la inserción al final. Es decir, eh, hace rato yo les dije que tenemos una variable que se llama head que apunta al nodo inicial. Pero ¿qué sucede si solamente tenemos esta variable que apunta al nodo inicial y queremos agregar un elemento al final? Bueno, para agregar un elemento al final tendríamos que empezar en head, que es movernos al siguiente, después al siguiente, y después al siguiente, y aquí, pues bueno, aquí ingresaríamos nuestro nuevo nodo. Pero sería mucho tiempo desperdiciado porque tendríamos que recorrer toda la lista ligada y supongamos que tenemos 10 millones de nodos o 100 millones de nodos, ¿no? Entonces sería, cada vez que insertáramos al final, sería hacer 100 millones de recorridos, ¿no? Entonces, en lugar de hacer eso, ¿por qué no creamos una nueva variable que siempre apunte al último elemento? Y cada vez que agregues un elemento al final, pues la actualizamos. Pues eso nos haría que ya no sea necesario recorrer toda la lista ligada para agregar al final, sino que simplemente usaríamos esta variable tail que apunta al último nodo, nos iríamos al último nodo en el espacio de memoria y aquí podríamos insertar el nuevo nodo directamente. Y obviamente actualizaríamos tail para que ya no apunte a este, sino que apunte al nuevo nodo. Y bueno, entonces yo siempre cuando creo una lista ligada, que sea simplemente ligada, yo siempre por costumbre creo head y creo tail. Es una buena práctica. Y bueno, eso sería todo. Espero que quedado muy claro. Realmente las listas ligadas son sencillas, pero pues sí, cuando apenas las estás viendo, pues si es tu primera vez, puede llegar a ser bastante complicado. Pero bueno, si te gustó, por favor suscríbete a mi canal, dame un like y deja un comentario. Mi objetivo pues es explicar cosas de programación de manera formal, pero haciéndolas sencillas y fácil de entender. Y también si gustas, sígueme en Instagram, que me encuentras como code-with-carlos. Yo sería todo. Muchas gracias.